Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito yo lo sé, Yaucono es el mejor café. Hadilla es una mujer de 40 años. Pasó su adolescencia con el cuerpo cubierto, inclusive el rostro. Dejó la escuela a los 8 años. A los 13 años la obligaron a casarse con un hombre de 35 años, con quien procreó 2 hijas. Pero esas hijas tuvieron una crianza muy diferente. Se criaron luego del derrocamiento del Talibán. Asistieron a la escuela, fueron a la universidad. Ingeniería estudió una, mercadeo la otra. Hoy, Hadilla y sus hijas temen por su futuro. Bienvenidos a este primer podcast en el que discutiré el tema de la guerra de Afganistán, la salida de las tropas estadounidenses. Hablaremos sobre la sociedad afgana, su historia y sobre sus prospectos futuros. Afganistán es un país muy pobre. La mitad de su población vive en pobreza y la mitad de su población padece de insuficiencia alimentaria, hambre. Solamente una tercera parte del país está conectado a una red eléctrica y 85% del país padece de carencia de agua. Es un país donde no hay movilidad social. Usted nace pobre y muere pobre. Es que la riqueza de Afganistán está controlada por un grupito de personas. Siempre ha sido así. Antes era un grupito de familias, luego han sido un grupito de personas allegadas al régimen. Pero la distribución es oligopolística, es decir, hay un pequeño grupo de personas que son dueños de la mayor parte de las riquezas. En términos políticos, el gobierno que removió el Talibán era un gobierno muy corrupto. Todo el mundo sabe que para hacer negocios en Afganistán había que pagar sobornos, extorsiones, había que contratar empleados fantasmas que existían solamente en el papel y había que inflar los costos de los contratos. Por otro lado, la diferencia entre la vida en las ciudades y la vida en el campo no podía ser más grande. Más del 70% de la población vive en zonas rurales. Las zonas rurales son pobres, con relaciones sociales tradicionales muy antiguas, mientras que en las ciudades la vida ha sido más moderna, con un estilo de vida más parecido a Occidente, relaciones de género más equitativas. Pero en ambos casos la distribución de la riqueza ha sido bastante desigual. Esas imágenes que vemos de mujeres en los años 60, 70 en Afganistán, vestidas de manera occidental, asistiendo a las universidades, esas son imágenes de las ciudades. En los campos, en las zonas rurales, siempre ha existido ese patriarcado radical. El Talibán no se inventó esas relaciones de géneros tradicionales. Las explotaron y las llevaron a sus máximas consecuencias. Pero la vida en las ciudades siempre ha estado de espaldas a una realidad muy diferente del resto del país. Las consecuencias de eso se están viendo ahora, con unas ciudades que las tomaron por sorpresa la llegada rápida de los talibanes, porque sencillamente no sabían cómo era la situación fuera de sus muros protegidos. Afganistán es un país con una gran diversidad étnica. Hay muchos grupos étnicos diferentes. Se pueden identificar 15 grupos mayores. El más grande de todos son los pastunes, que recorren el sur del país, inclusive
hay una gran población pastuna en Pakistán. De hecho, la mayoría de los pastunes viven en Pakistán, no en Afganistán. Los pastunes son la fuente mayor de los talibanes, particularmente los kuchis, que son pastunes nómadas. Su estilo de vida es algo así parecido a los gitanos de Europa y asimismo es su suerte frente al resto de la sociedad. Son marginados, pobres, con pocos prospectos de futuro. De hecho, esa es la mayor fuente de talibanes, precisamente porque atraen a jóvenes que son pobres, que son marginados, despreciados por la sociedad, con un poco sentido de comunidad y de futuro. Y los talibanes, a muchos de esos jóvenes, le dieron seguridad económica, le dieron un sentido de identidad, le dieron respeto, un propósito de vida y hasta una posibilidad de futuro para ellos y para sus familias. Por eso, en gran medida, fueron tan atractivos. Dentro de Afganistán también coexisten diferentes grupos que hablan diferentes lenguas también. Y hay muchos grupos que corresponden a los países fronterizos. Hay turquemanos, tayikos, uzbecos, en general habitantes que étnicamente se parecen más al país de al lado que al propio Afganistán. Y eso es producto del colonialismo. Esa fue la línea Durand. Durand era un británico, un diplomático británico que en el siglo XIX trazó las fronteras de Afganistán. Eso lo hicieron las potencias europeas colonialistas en el siglo XIX y hasta dentro del siglo XX, que decidían el futuro de millones de personas desde una oficina cómoda en París o en Londres. Desplegaban un mapa sobre la mesa y entre ellos se dividían el mundo. Así hicieron en Asia, así hicieron en África. Y esas líneas que trazaban, esos países o esas colonias que creaban, no tomaban en cuenta las distribuciones de los grupos étnicos. De esa manera, entonces, fue que vimos como países como Afganistán, dentro de su país, incluían grupos que probablemente habían tenido rencillas y violencia durante muchos siglos y a la misma vez separaban grupos étnicos entre diferentes países, porque no fueron ellos quienes establecieron sus fronteras, sino las potencias coloniales. Todavía hasta nuestros días estamos viendo muchos de los efectos de esas particiones en Asia y en muchas guerras civiles en África. Históricamente los afganos no han sido nacionalistas. Su afiliación, su lealtad política es más hacia los jefes tribales en sus áreas, más que hacia un gobierno central en Kabul. Ningún gobierno afgano ha podido eliminar esa lealtad local, regional, que es lo que imposibilita un gobierno central que llegue a todos los sectores del país con una política coherente de desarrollo y de cohesión social. Afganistán es una sociedad islámica. Sus habitantes le dan mucha importancia a su religión. El Islam llegó a Afganistán en el año 700 con las invasiones de los árabes. Poco a poco fue reemplazando al budismo, que era la religión predominante en Afganistán hasta que llegaron los árabes musulmanes. Se adhieren a la vertiente sunita, que es la mayoría de los musulmanes en el mundo, que tiende a estar aliada con Arabia Saudita versus Irán, donde predomina la versión chiita del Islam. Esa diversidad lingüística dificulta el gobierno porque hace más complicadas las comunicaciones, sobre todo en las provincias y en las zonas rurales apartadas de las ciudades y de la capital. Las mujeres afganas han vivido bajo un patriarcado radical en varias zonas del país durante muchos siglos. Cuando llegaron los talibanes al poder en el 1996, intentaron implantar esa visión de mundo en las ciudades también. Tradicionalmente, las mujeres han sido realmente un sector social esclavizado, obligadas a vivir en la casa como amas de casa, a casarse muy jóvenes, a tener la mayor cantidad posible de hijos e hijas,
a buscar agua en lugares remotos, en un lugar donde el acceso al agua es muy complicado, sin poder estudiar, sin poder desarrollarse plenamente como un ser humano. Por supuesto que la vida de las mujeres en las ciudades y en el campo ha sido muy diferente. La vida de los hombres también. Pero en las relaciones de género, las ciudades, como en el mundo entero, suelen ser más liberales. Pero en Afganistán la diferencia había sido del cielo a la tierra. Durante los 5 años del Talibán esa diferencia no se vio porque aún en las ciudades las mujeres fueron obligadas a vivir dentro de esas condiciones. Irónicamente, es a las mujeres a quien más les teme el Talibán, a las mujeres organizadas, a las mujeres empoderadas. Y es muy posible que estos 20 años de vivir en condiciones diferentes, de tener más prospectos de desarrollo personal y profesional, hayan llevado a las mujeres afganas, sobre todo a las mujeres en las ciudades, a un punto de no regreso. Hay varios indicios de eso. Después del Talibán haber tomado Kabul en agosto, hubo una marcha pequeña, pero hubo una marcha de mujeres exigiendo derechos. Inclusive llegaron a izar la bandera afgana que el Talibán había arriado, porque el Talibán tiene su propia bandera afgana. Esos son unos indicios pequeños, pero demuestran que posiblemente el Talibán no va a poder establecer ese patriarcado radical que estableció anteriormente, porque va a tener mucha resistencia dentro de la sociedad, tanto de mujeres como de hombres. En el siglo XIX, el Imperio ruso y el Imperio británico se disputaban el control de Asia Central. Reino Unido, Inglaterra, ya había controlado a India, a lo que es hoy Pakistán, mientras que hacia el norte de ellos se encontraban países que habían sido recientemente conquistados por Rusia. Entre esos dos imperios se encontraba Afganistán. La decisión un poco salomónica es que las líneas entre los imperios no se tocarían, sino que Afganistán quedaría en el medio. Aún así, Inglaterra intentó invadir y controlar Afganistán. Hay 3 guerras anglo-afganas. Las 3 las perdieron los británicos a un alto costo de vida y de propiedad afgana. Finalmente, en el 1919, esa lucha de los imperios formalmente acabó cuando Afganistán proclamó su independencia de Inglaterra, y ese es precisamente el año que celebran como el año de su independencia, el 1919. Más adelante, esa misma posición geoestratégica llevó a Afganistán a ser invadida por la Unión Soviética, que temía que los Estados Unidos aumentaran su presencia y quizá hasta que llevaran tropas a Afganistán en un momento dado que luego veremos. Y ahora mismo sigue todavía Afganistán siendo centro de acción dependiendo de lo que pase con sus vecinos. Las causas de la guerra de Afganistán, que comenzó en el 2001 y está terminando ahora, se pueden ver desde una perspectiva de las teorías de relaciones internacionales. La guerra de Afganistán fue una guerra transnacional. Transnacional implica que hay una guerra interna, pero que a la vez involucra actores externos. Había una guerra civil en Afganistán que comenzó en el 1992 y no había terminado con el régimen talibán del 96. Esa guerra civil continuó. Es dentro de ese contexto que Estados Unidos invade el país en el 2001, junto con sus aliados de la coalición internacional. Una guerra tradicional sería un país contra otro y quizás un ejército de ese país invadiendo a ese otro país, enfrentándose a un solo ejército resistente. Afganistán no fue así. Las tropas estadounidenses y europeas entraron a tomar bandos, entraron de parte de la Alianza del Norte, de los sectores que peleaban contra el Talibán. Así que lo que hicieron fue insertarse dentro de una lucha interna y de hecho consiguieron que la Alianza del Norte y los señores de la guerra que rechazaban el Talibán
tomaran el poder en el 2001. Y esa fue la gente que gobernó Afganistán hasta ahora, hasta el 2021. En ese sentido, es una guerra que comienza adentro, pero termina incluyendo actores, países de afuera. Desde la perspectiva del presidente George W. Bush, que fue quien ordenó estas invasiones, la justificación para la guerra fue la doctrina de la guerra justa. Ese es un principio, una teoría de relaciones internacionales muy antiguo. Comienza con los escritos de San Agustín, allá en la Edad Media. Y la guerra justa implica lo que dice su palabra, que es una guerra que se justifica. Se justifica porque ha habido un ataque previo y el país va a defenderse de ese ataque. O puede ser que se justifique porque se va a remover a un dictador que violenta derechos civiles y que no sigue las reglas del derecho internacional. En este caso, el presidente Bush tuvo el apoyo de su Congreso e inclusive tuvo el apoyo de la comunidad internacional porque había interpretado que los ataques del 11 de septiembre habían venido desde personas que estaban refugiadas en Afganistán. Alegaban que el gobierno del Talibán cobijaba, protegía a Al-Qaeda, a Osama Bin Laden, y por lo tanto eran cómplices y eran partícipes de lo que había sido una declaración de guerra el día del 11 de septiembre cuando le destruyeron las Torres Gemelas y atacaron el Pentágono. Pero una guerra justa debe cumplir una serie de criterios. Por ejemplo, debe ser una guerra de autodefensa que justifique, que no es una guerra solamente por atacar o por conquistar. George Bush pudo convencer a la mayor parte de la comunidad internacional de que en ese sentido era una guerra justa. Una guerra justa también debe tener unos objetivos legales, es decir, debe justificarse dentro del derecho internacional, y el apoyo que tuvo de la ONU y de la OTAN en ese sentido legitimaron su entrada. La guerra justa también debe poder ganarse rápidamente. Eso al principio pareció haber sido así. De hecho, el propio secretario de Defensa en aquel momento, al año de la invasión, dijo que la mayor parte de los combates ya habían terminado. Obviamente no fue así. Los beneficios de la guerra deben ser mucho mayores que los costos. En este caso, definitivamente no fue así, porque los costos han sido extraordinarios y los beneficios mucho menos. Por otro lado, esta guerra puede considerarse una guerra de géneros o una guerra en la que el género ha sido parte del proceso. No quiere decir que sea una guerra entre hombres y mujeres, pero el tema del género ha sido fundamental porque es algo de lo que define la política pública de los combatientes. Si hay algo que ha caracterizado al Talibán frente a los occidentales es su tratamiento hacia las mujeres. Inclusive combatientes de la coalición de Estados Unidos que fueran mujeres no podían ir al frente de batalla. En contraste, el presidente George Bush justificó la guerra de Irak como una guerra preventiva, no como una guerra justa, porque Irak no había atacado a Estados Unidos, pero George Bush alegaba que lo iba a atacar y que tenía armas de destrucción masiva y que antes de que Irak lo hiciera, se justificaba una invasión. En este caso, la comunidad internacional no avaló la invasión de Irak, así que la visión de la guerra de Irak y la visión de la guerra de Afganistán, desde una perspectiva de relaciones internacionales, fue muy diferente. La guerra de Afganistán tuvo el apoyo, la invasión estadounidense a Afganistán tuvo el apoyo de la comunidad internacional, inclusive las Naciones Unidas, mientras que la invasión de Irak, tuvo el rechazo inicial de la comunidad internacional. Desde la perspectiva del Talibán, la justificación de la guerra fue la yihad, la guerra santa, una guerra que promueve la creación de un Estado islámico. En ese sentido, se parecen las dos justificaciones, tanto la guerra justa como la yihad, porque las dos están basadas en premisas morales, éticas. Son muy diferentes sus objetivos, pero las dos se consideran guerras justas.
La ideología de los talibanes como forma de gobierno proviene de la filosofía política islámica. Es una filosofía y visión de mundo político muy distinto a la filosofía y visión de mundo occidental. En Occidente, la unidad política son los estados-naciones. Las personas somos ciudadanos de un estado, de un gobierno, y llevamos un pasaporte que nos identifica a través del mundo. Así que el mundo está compuesto de diferentes estados, y dentro de cada uno de esos estados, sus habitantes y su gobierno son soberanos. El Estado se relaciona con sus ciudadanos de manera individual. Promueve el individualismo. La unidad política, desde la perspectiva filosófica del Islam, es la UMA. Y la UMA se unifica por la solidaridad comunitaria. No promueve el individualismo. Así que son visiones de lo que es una entidad política que son incompatibles. El mundo islámico se ha adaptado a la visión del Estado liberal, pero gran parte del mundo islámico nunca ha renunciado a su visión de un mundo político basado en la UMA y no en los estados nacionales soberanos. El profeta Mahoma, a diferencia de Jesucristo o de Buda, fue un líder político en su propia vida. Dirigió la conquista de gran parte de Arabia y la conversión de sus habitantes a la religión que él había fundado. Inclusive redactó una de las primeras constituciones creadas por un jefe de Estado, la Carta o Constitución de Medina, que fue la ciudad donde se instaló luego de su peregrinación que marca el comienzo de la era musulmana. Y esa Carta de Medina es una delineación de derechos, de responsabilidades de la UMA hacia sí misma y de la UMA hacia el resto de las comunidades no musulmanas. El poder político en la filosofía política islámica emana de Alá. Y de Alá ese poder se distribuye hacia los miembros de la comunidad, hacia la UMA. Y se distribuye de acuerdo a sus responsabilidades y sus capacidades. El imán es quien más poder asume por su gran cantidad de conocimiento y por la gran responsabilidad que tiene hacia la comunidad. Las relaciones internacionales islámicas describen al mundo de una forma muy distinta a las relaciones internacionales occidentales. En la perspectiva occidental, el mundo se divide en estados-naciones que funcionan en un ambiente anárquico, en donde no hay un gobierno central y donde lo que rige las relaciones entre esos países es la competencia y la acumulación de poder para sobrevivir en un mundo que puede ser hostil. Esa no es la perspectiva de las relaciones internacionales islámicas. Se derivan del concepto de la UMA. Así que esas fronteras son artificiales. Esas fronteras entre países son artificiales. Lo que verdaderamente divide al mundo no son las fronteras nacionales, sino la UMA. Así que el mundo se divide entre la comunidad musulmán y la comunidad no musulmán. Desde esa perspectiva, aún hoy día, entre los países mayormente musulmanes, hay una serie de reglas informales que se llevan a cabo entre sí, que nutren sus relaciones internacionales desde una perspectiva diferente a lo que hace, digamos, las Naciones Unidas u organizaciones basadas en los estados soberanos. Es una visión sistémica en que el mundo está dividido en dos. Y ese discurso de que el mundo es musulmán o es no musulmán ha estado en los discursos de muchos de los líderes musulmanes y árabes más importantes de la historia, como Nasser en Egipto, Gaddafi en Libia, la Hermandad Musulmana, el Ayatollah Khomeini en Irán, el propio Al-Qaeda y hasta ISIS. Eso no quiere decir que todos ni la mayoría de los individuos
que viven en países musulmanes piensen así. Pero la filosofía política que nutre a sus sociedades, que nutre la historia de sus gobiernos, sí ve el mundo desde esa perspectiva. Se pueden distinguir tres vertientes históricas de las relaciones internacionales islámicas: la tradicional, la reformista y la salafista. La vertiente tradicional es la más antigua y rechaza el concepto del Estado-nación soberano, ese principio de que los habitantes y el gobierno de un país son los únicos que pueden decidir lo que pasa dentro de esas fronteras. Para esta visión islámica, la soberanía no es del Estado, sino es de la umma, de la comunidad. Y esa soberanía se puede distribuir a otras instancias de poder regionales. Así que no hay un solo Estado que sea dueño de la soberanía de ese lugar, sino que esa soberanía se puede compartir. De hecho, la visión islámica tradicional ve estas visiones como unas imposiciones de Occidente, como una modernidad a la fuerza, que no es otra cosa que hacerlos renunciar a su religión, a sus costumbres, a su visión de mundo. La visión tradicionalista ha sido muy influyente en la historia política musulmana. Nutrió la creación de la Hermandad Musulmana en 1928 y ha nutrido la filosofía política de muchos otros movimientos a través de la historia, como la Revolución iraní y otros movimientos, algunos exitosos, otros no. La visión reformista o no tradicionalista propone una relación de mayor cooperación con el mundo no musulmán. Habla de una modernidad islamizada. Es bastante más flexible a recibir influencias de otros lugares. Inclusive citan la historia para justificarlo, alegando que a través de su historia diferentes califatos han adaptado ideas como ideas de diferentes países que han tenido alrededor. La perspectiva salafista o yihadista es revolucionaria. Surgió no de debates intelectuales entre estudiosos del Islam, sino en conflictos bélicos y en situaciones concretas. La visión salafista o yihadista es revolucionaria y es fundamentalista. No surgió luego de debates intelectuales, de estudiosos del Corán, no. Surgió de conflictos, surgió de la práctica política del Islam. Los salafistas ven a los otros musulmanes como sus enemigos porque entienden que el mensaje del Corán se ha desvirtuado a través de los siglos y que ha ido incorporando ideas herejes. Así que el primer objetivo de organizaciones como ISIS, como Al-Qaeda, es tomar el poder dentro del propio mundo musulmán. Y es por eso que la mayoría de las víctimas de estas organizaciones no son occidentales, son los propios musulmanes. La mayoría de las personas musulmanes no siguen estas ideas extremistas. De hecho, muchos pensadores islámicos entienden que no es la religión lo que ha producido esa radicalización, sino más de 200 años de dictaduras, el colonialismo, que le ha impuesto una calidad de vida pésima a millones de personas y han visto en esta religión o esta versión extrema de la religión una salida a su condición. En el mundo hay 51 países donde la mayoría de la población es musulmana. Eso es como una cuarta parte del total de países del mundo. Entre esos países hay diferencias como la religión se relaciona al gobierno. Hay un grupo pequeño de países que han creado estados islámicos en los que la ley de la Sharia es la que rige en la sociedad por encima de la constitución política del país. Ahí se incluye a Irán, a Pakistán, a Libia, Afganistán ahora. Hay otro grupo de países islámicos que consideran a la religión islámica como oficial,
pero no se rigen por la Sharia. Ahí hay un grupo grande de países como Arabia Saudita que utilizan la religión como parte de su esquema legal, pero la constitución política va por encima de la ley de la Sharia. Por otro lado, hay otro grupo grande de países en donde la mayor parte de la población es musulmana, pero la religión no es oficial. Aún así, la visión, la perspectiva de mundo religiosa está en las leyes inserta mucho más de lo que aceptaríamos en el mundo occidental. Ese concepto de separación entre iglesia y Estado que tenemos en Occidente es ajeno en el mundo musulmán. Este concepto de que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que ha permitido filosóficamente que eventualmente podamos distinguir y diferenciar el ámbito político del ámbito religioso. Eso no existe en el Islam. En el Islam todo está nutrido por las enseñanzas del Corán, todos los aspectos de la vida, social, político, económico, etc. Concluyo este podcast con mi agradecimiento por su atención y extendiéndole una invitación a que me sigan en la serie de podcast y en mis redes sociales. Me pueden encontrar en @analista de política en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.